Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas, el lector se encontrará con personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa, hasta el punto de convertirse en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles. El mejor modo, entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Hoy ha quedado constituido el Parlamento de Andalucía después de las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio. A pesar de que el Partido Popular está 3 escaños por encima de la mayoría absoluta, Juanma Moreno ha querido tener un buen gesto con Vox y le ha cedido la vicepresidencia segunda de la Cámara y le ha cedido también uno de los 5 puestos que correspondían a los populares en la mesa. Así anunciaba su propio nombramiento el mismo Jesús Aguirre. Terminada la votación y realizado el escrutinio, el resultado es el siguiente. Voto emitido 109. Voto a favor del candidato don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, 58 votos. Voto en blanco, 51. Votos nulos, 0. En consecuencia, y habiendo obtenido la mayoría absoluta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34,1 del reglamento de la Cámara, queda proclamado presidente del Parlamento de Andalucía don Jesús Ramón Aguirre Muñoz. A la generosidad del Partido Popular con respecto a Vox, bueno, pues lo que ha dicho Juanma Moreno es que espera se vea correspondida. El PSOE, por supuesto, la ha cuestionado y Macarena Olona lo que ha prometido ha sido hacer una oposición leal. El Partido Socialista, en base a su representación, tiene 2 miembros en la mesa. El Partido Popular tendría 4 asegurados en base a su representación. Podría tener 5 si hubiera considerado imponer su mayoría absoluta y hacerlo así, pero nosotros consideramos que ese efectivamente era con el que podía jugar en un sentido o en otro. Ha decidido regalar una vicepresidencia a un grupo parlamentario Vox, que bueno, pues veremos qué hace con ella, ¿no? Yo lo que espero que esa generosidad que hemos expresado en el día de hoy también se corresponda por parte de este grupo, el Grupo Político Vox, en alguna de las iniciativas que presentemos a lo largo de toda esta legislatura. Yo espero que eso también sea tenido en cuenta, ¿no? Y pueden estar muy seguros que esta mano tendida que siempre ha tenido Juanma por parte de Vox durante la campaña y ahora desde luego en este nuevo escenario, es la mano tendida de una oposición leal que no rendida. Quizá este gesto de generosidad del PP hacia Vox puede augurar una mejor relación a futuro entre ambas formaciones, que hasta la fecha en ocasiones ha sido un tanto tormentosa, don Fernando. Es un laboratorio, no deja de ser un laboratorio político lo que está pasando en Andalucía. Ya lo vimos con las anteriores elecciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con Mañueco, ¿no? Con Pere Mañueco, y es que creo que es necesario. Es decir, el que se una a la derecha no es nada negativo, es que es todo lo contrario, es positivo. Es decir, lo que tenemos que ver desde el punto de vista pragmático y sobre todo real y sobre todo saludable para una sociedad normal es que la derecha no se vea dividida y sobre todo esto facultada y promovida por el partido de la oposición, lo contrario. Es decir, decía el responsable, el presidente del Partido Socialista allí, decir que como que se le habían regalado, que había como... Bueno, es que es lo natural, es que los televidentes, querido don Javier, de su programa, saben perfectamente que la mayor parte de la gente que vota a Vox o que está con la ideología o comulga con ese partido político, deriva todo del Partido Popular. Es decir, el origen es el mismo. Es el mismo, pero no desnaturalizado, como quieren hacer, lógicamente, la fuerza de la izquierda, que es lo que pretende. Es decir, cuanto más dividido, mejor. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Es la máxima, ¿no? Pero en este caso yo creo que siempre es benefactor. Y sobre todo, como ha dicho doña Macarena Olona, que los tiene muy bien puestos y muy bien amueblados, todo en la cabeza, se ha de significar que sí que
se va a hacer una oposición completamente legal, pero desde el punto de vista no solo teórico, sino práctico. Es decir, Vox llega a los parlamentos y con la intención de quedarse y perpetuarse en ellos, con la única intención de tratar de ayudar en la medida que se pueda a las políticas que, lógicamente, partidos liberales o neoliberales puedan hacer. Si no es evidente, tendremos que sufrir este gobierno, pues creo que hasta el final de la legislatura, y esperemos que nos recupere, porque recuerdo, este señor salió de Ferraz él solo, se ha cargado todo lo que había en aquel momento y sigue estando ahí, y hasta el rabo todo es toro. Bueno, Hugo. no sé si Olona ya habrá vendido en Wallapop el traje de flamenca, ¿no?, que se puso para las elecciones en Castilla, en Andalucía. En Andalucía. A ver, no sé si lo habrá vendido ya en Wallapop o no. Pero bueno, dicho lo cual, el socio natural, yo creo que del Partido Popular, y no solamente porque los votantes, muchos de ellos hayan votado al Partido Popular antaño, sino que también muchos políticos que están ahora mismo en Vox provienen del Partido Popular, es decir, tanto de votantes como también de políticos. El socio natural, vamos, no más hay que comparar programas políticos, es Vox, el socio natural del PP. Eso no quiere decir que tenga muchas discrepancias, máxime en este Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que tiende hacia la moderación, hacia la centralidad, y yo creo que le está funcionando. O sea, no hay más que ver las encuestas, cómo le está liderando absolutamente todas las encuestas, y yo creo que le está funcionando a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, insisto, el socio natural del Partido Popular es, en antaño podía ser Ciudadanos ya no existe, ahora mismo pues es Vox. Se parece más a Vox el programa electoral del PP que no al PSOE radicalizado y sectario de Sánchez, al partido sanchista, ¿no?, podemos decir incluso. Dicho lo cual, yo creo sencillamente que Vox tendría que haber hecho una mayor autocrítica de lo que ocurrió en Andalucía. Sencillamente. Es decir, hemos visto muy poca autocrítica, las encuestas le daban a más de, bueno, pues 20 escaños, 30 escaños, decían algunos, y al final quedó en 14. O sea, no se puede salir en una noche electoral diciendo, es que, bueno, va todo perfecto, es todo genial, sí, es que hemos mejorado, claro, ha mejorado, pero mínimamente en comparación con lo que se esperaba y con las expectativas que estaban dando. Entonces, hay todo que ponerlo en su balanza y en equilibrio. Vox tiene muy poco poder ahora mismo de presión al Partido Popular. Entonces, está muy bien que sea una oposición leal, como dijo Macarena Olona, pero tiene que ser eso, una oposición leal, porque tiene muy poco poder de presión Vox a un Partido Popular con un resultado histórico, con mayoría absoluta en Andalucía. Las cosas como son. Bueno, aquí yo subrayaría primero el gesto de generosidad de Juanma Moreno y de su equipo de gobierno, puesto que con mayoría absoluta tampoco tenían necesidad ni obligación de darle este sillón a Vox, aunque por otro lado yo creo que es natural que lo hagan. Y creo que es natural porque son compañeros naturales de viaje, como bien estáis exponiendo. Lo son porque ante una izquierda que en estos últimos años ha presionado y sigue presionando mucho a todo aquello que no comulga con el ideario más radical, de postulados que no eran a los que estábamos acostumbrados de la parte izquierda, digamos, del hemiciclo, ahora se ha radicalizado mucho más. Si no hay una derecha unida, si no hay una derecha que haga un poco de muro de contención frente a esa ideología tan radical, pues la verdad es que queda muy descompensado y no creo que sea bueno, sobre todo para los intereses de España, ¿no?, que es cuanto más en riesgo están pues instituciones y lo que son los principios democráticos, como antes decíamos. Por tanto, creo que es bueno. Ahora bien, lo ha apuntado también Hugo, y estoy de acuerdo, creo que Vox tiene que tomar nota, y yo creo que ambos, Vox y yo te diría también el PP. Sí, yo creo que no van bien por el camino de... porque para eso ya está el Partido Socialista con el y tú más, y tirándose los trastos unos a los otros. Si la derecha dejara también del postureo y de decirse, pues la derecha llorona, la derecha no sé qué, no sé, el complejismo de la derecha, es decir, no, vamos a ver si aquí no se trata de ser y tú más, se trata de tener postulados que pongan, o que mejor dicho no pongan en riesgo a España y las instituciones, que sean postulados democráticos y que tiendan a hacer muro de contención frente a esas ideas radicales que decíamos de la izquierda. Como bien decía Fernando, creo que esto es un
botón de muestra, ¿no? Con tipo laboratorio, que va a servir, que como ya en Castilla y León ha servido y está sirviendo, de ver si pueden encauzar ese camino de verdad juntos para que confluyan finalmente en las elecciones generales, que esperemos, por el bien de España y de esas ideas no radicales de izquierda, pues que haya un cambio de rumbo. Y sobre todo porque hay una cosa que yo creo que también tendríamos puntualizar, y sobre todo me refiero al tema de una posición legal, una posición leal, ¿no? Mejor dicho. Es decir, sí, compañeros de viaje, bueno, es decir, pues los postulados de cada partido pues coinciden en muchas cosas, en otras no. Yo coincido con algunos, coincido en otras no. Pero sí que es evidente que hay una cosa clara, es decir, que de las primeras coces que recibió los que ahora son sus socios, como antes refería Hugo, que no está en la posición Vox ahora mismo de poder ir de machito, nadie va de machito, sino simplemente de las primeras coces que recibió Vox fue de Pablo Casado, es decir, cuando se presentó una moción de censura, aun a sabiendas de que a lo mejor no iba a salir adelante, pues del que menos esperaba la coz era del que ahora... Derecita cobarde, después de estar meses, años de Querido derecita Hugo, cobarde, derecita cobarde, hombre, por escucha, una coz que le diera a Pablo Casado en su momento tampoco creo que pasaba nada. No sé si Cansado o Casado, pero sí que está claro... Pablo Casado se pasó con la coz, eso estoy de acuerdo, y yo lo critiqué en su momento a Pablo Casado, creo que no era tanta coz necesaria. Pero sobre todo porque eso fomenta que, o sea, joder, en Ferraz se están alegrando de que existan esas cosas. Pero vamos, es decir, claro, no le quepa al duda. final se están tirando los trastos, claro, se están cayendo en la trampa que Cuando los socialistas... paren un momento a pensar en el votante de centroderecha español, que asiste atónito a ver cómo su espacio político se están matando entre ellos, dejando impune al auténtico enemigo de la nación, que es la izquierda. Eso es. Y en vez de estar trabajando ellos juntos para satisfacer al votante de centroderecha y poner solución a España, expulsando a Sánchez del gobierno, se están matando entre ellos. ¿Le suena de algo el escenario que casi acaba, recordémoslo, y hace 2 días, con el Partido Popular, que es que casi acaba con el Partido Popular. Una lucha fratricida interna. Una lucha interna entre Pablo Casado y Ayuso y Pablo Casado casi acaba. Bueno, y los millones de votantes que han depositado la confianza en ese partido, que es los que llevan las promesas electorales de esos que les depositan Pablo, la confianza, ¿qué pasa? Pues esto pasa igual. Yo no quiero ver... Por eso, que aprendan a ver qué pasa en Castilla y León, a ver qué pasa en Andalucía. Me parece genial el gesto de Juanma Moreno de decir, muy bien, no necesito a Vox, pero te tiendo la mano porque compartimos un espacio político. Vamos a ver qué pasa de aquí a futuro, pero me encantaría no volver a ver esos ataques frontales entre Vox y PP. Basta ya de derechita cobarde, basta ya de que si el chiringuito tú más y cosas por el estilo. Basta ya de aquel lamentable espectáculo que vimos en la moción de censura, en la que Pablo Casado hizo una acusación ad hominem contra un Santiago Abascal brutal, que nadie entendió. Que chapoteaba en la sangre, es decir, una barbaridad. Podríamos haber entendido que no apoyara la moción de censura si hubiera dado una explicación lógica diciendo, como no va a conducir a ningún lado, preferimos abstenernos o no votar en favor, o sea, pero esa acusación fue absolutamente incomprendida y tapó las acusaciones previas de Santiago Abascal de la derechita cobarde, que ya vale de derechita cobarde. Me refiero, Pablo Casado, todos los de Vox salen del mismo partido. Efectivamente, Pablo Casado fue un estratega político penoso, nefasto. Sin duda. De los peores estrategas políticos. Se cavó su tumba, lo demostró. Totalmente, que ha tenido España, eso lo ha demostrado. En la moción de censura, insisto, lo criticaré, fue vergonzoso el discurso de Pablo Casado atacando y diciendo barbaridades como que chapoteaba en la sangre de las víctimas de las barbaridades que dijo Pablo Casado contra Santiago Abascal fue penoso, pero también, claro, decir que hasta ese momento la relación entre PP y Vox era estupenda, desde luego que no. No lo era. Lo de la derechita cobarde y todo esto estaba ya encima de la mesa, con lo cual, penoso lo de Pablo Casado y penoso ya en su momento cuando Vox empezó a atacar sine die al Partido Popular. Pues ahora tienen una oportunidad de oro para demostrar en estos gobiernos autonómicos cómo se entienden, a ver si eso abre una vía hacia un gobierno nacional. De hecho, fíjese, director, que se da la circunstancia que hablamos del gesto generoso de Juanma Moreno, sin obligación a hacerlo, pero lo ha hecho, y el Partido Socialista no lo ha hecho con los suyos, con los de Podemos. O sea que por fin parece que la derecha se une,
y la izquierda se detrimento. desune. Sí, lo que pasa es que como sabemos que tenemos a quien nos gobierna... No, ya. Mañana te vende otra vez por 4 pesetas. Efectivamente, y por eso ahora se lleva también con su vicepresidenta. ¿Sabes? Que si se la pudiera quitar o llevar a la peluquería para que unas mechas más, pues se lo haría. Pero es que le da exactamente lo mismo. El sueño... Sí, el problema está en que cuanto más fuerza tengas enfrente en la oposición para poder combatir, digo, desde el punto de vista dialéctico y ideológico, a tu rival, mucho mejor. Es decir, que si las bases son las mismas o parecidas, como bien habéis dicho, fenomenal. Pero el señor Casado sabía perfectamente, y de hecho me estoy ahora mismo doctorando en eso, es decir, porque lo estoy y tal, no era el hombre elegido, ya anteriormente no era el hombre elegido, y no fue una guerra fratricida con Ayuso, fue una lucha, es decir, fue una invasión como Rusia a Ucrania. Sí, pero se equivocaron luego en las formas los dos, ¿eh? No, amigo, no, pero es que fue Veo directamente... que ha leído usted el último libro de Graciano Palomo. Estoy en ello. Sí. Estoy en ello. No, lo que no sé, de verdad que, bueno, y le doy las gracias porque aparte de ser amigo, pues bueno, pues muy buen... Un saludo para Graciano, ¿no? Don Graciano, es decir, que le haré referencia. Sus libros son espectaculares en cuanto a documentación y fuentes. Pero da la sensación de que ha trabajado de conserje o ha estado muy bien informado por estos, porque es que se sabe absolutamente todo. Y es una cosa a la que yo me quería referir en forma en tono de gracia, ¿no? De jocoso, ¿no? Que Pablo Casado desde el primer momento no era el hombre elegido. Claro, de ahí la inquina que después se supo que salió, porque hasta entonces no se sabía, pero se tenía a la señora Ayuso, cuando hasta el propio Feijóo debió tenerla en consideración en el primer congreso que hacen de la directiva en Génova. ¿No os acordáis, verdad? Nadie puede obviar que el mayor activo político del Partido Popular durante los últimos tiempos ha sido Isabel Díaz Ayuso. Ahora, afortunadamente, el Partido Popular está ganando nuevos activos. El propio Feijóo, al ponerse al frente, el propio Juanma Moreno, el propio Mañueco, están empezando a poner los ladrillos de esta nueva construcción del PP en ese camino, en esa vía que va hacia la Moncloa. Pero durante mucho tiempo, el gran referente ideológico del Partido Popular ha sido Isabel Díaz Ayuso. Nadie la puede ningunear. Ha sido y sigue siéndolo, pero es verdad que ahora le están acompañando por fin en... Usted lo ha dicho, acompañando, no disputando, acompañando. Y ahí Feijóo demostrará qué gran capacidad de manejar una nave con 2 motores en este momento. Juanma Moreno desde su moderación frente a ese aguerrimiento demostrado por Isabel Díaz Ayuso. Exacto, he medido bien la palabra, efectivamente, de acompañar, porque es lo que debe de hacer el Partido Popular, que haya voces que no tienen que ser unilaterales, ¿no? Unidireccionales, que puede haber voces diferentes, pero con un interés, eso sí, común, que es el de los españoles. Y además es que el Partido Popular entendió perfectamente que la cultura política, hablando en términos politológicos, de cada región de España, cada comunidad autónoma, pues es que es diferente. O sea, la cultura política que tiene Madrid es más liberal que la cultura política que, por ejemplo, yo como gallego os lo puedo decir, que existe en Galicia. En Galicia el discurso de Ayuso seguramente que no venda. Y yo siempre lo he dicho, el discurso de Ayuso, más liberal, por cierto, que es el mío, yo soy una persona liberal absolutamente, no vendería en Galicia. Y el discurso de Feijóo, sin embargo, sí que vende perfectamente en Galicia. Entonces, Feijóo es consciente... Cuatro mayorías absolutas se quedan. Totalmente, y Feijóo es consciente de esto, porque Feijóo viene del ámbito autonómico y es consciente, como decía, de que en Galicia funciona una cultura política más, digamos, de centro, frente a una cultura política más liberal. Siempre lo reclamó para sí ante la Dirección Nacional, autonomía de los varones, conocedores de su propio territorio, como para que ahora aquel que está en la presidencia nacional no pudiese aplicar la misma receta, que a él le ha funcionado perfectamente. Y lo entiende perfectamente Feijóo porque viene de ese ámbito autonómico, y creo que es un activo, es un potencial muy grande el tener un presidente del Partido Popular, en este caso Alberto Núñez Feijóo, que entienda eso, y creo que es fundamental, y así le está yendo en las encuestas. Y sobre todo porque tenemos la trayectoria de un Partido Popular cuando ha estado Casado, y no es la primera vez que lo digo y lo anuncio, que no sé por qué el Partido Popular siempre le ha dado como vergüenza a sus mayores exponentes, digo, desde el punto de vista político, dialéctico, en el Congreso de los Diputados, válgase Ayuso o válgase, por ejemplo, a Cayetana Álvarez de Toledo, decir, o remontándonos Esperanza Aguirre, José María Aznar, los grandes referentes de la derecha. Pero luego parece que la actual derecha se avergüenza de reivindicarlos. Espero que ahora cambie esto, ¿no? Pues es lo que iba a hacer el comentario, es decir, que con la nueva traza que ahora mismo está cogiendo el Partido Popular, para bien de todos, se haga frente y se ponga de manifiesto este tipo de
valores, digo, entre los políticos que están en ejercicio directo y sobre todo combatiendo dialécticamente e ideológicamente con el adversario, pues se pongan ahí en primera fila. No sé decir, no como antiguamente los gladiadores, es que, coño, pues ¿por qué los quemas? ¿Sabes? Claro. ¿Y por qué? Si son gente muy válida y los puedes utilizar como referente, ¿por qué? Pues porque eso te denota a lo mejor, que claro, yo no le conozco en lo personal, ¿no? Pero denota el miedo del jefe, ¿verdad? Que va a decir, a ver si va a ser este mejor que yo. Es decir, pero ¿por qué tienes miedo en apoyar a alguien, por ejemplo, como Ayuso, que sabes perfectamente que es un referente en Madrid, que Madrid es la capital, aparte de España, es la comunidad autónoma mejor en todos los registros, del paro, del índice económico, de la prosperidad? Pero ¿por qué no te fijas en ese que es bueno y no en el medio? Y además, Fernando, hay una cuestión que en Andalucía se ha dado contra pronóstico. No olvidemos que ha sido una sorpresa la mayoría absoluta. Yo, en tertulias anteriores justo a las elecciones andaluzas, decía que no iba a haber esa mayoría absoluta, por lo menos para mí ha sido una sorpresa. Todos pensábamos que se iba a acercar, pero que iba a necesitar esa muleta de Vox en mayor o menor cuantía, correcto, pero que la iba a necesitar. Y esto lo quiero trasladar a lo que pueda pasar en clave nacional. Yo creo que la mayoría absoluta en clave nacional, bueno, me puedo volver a equivocar, de momento no se contempla. Pero de momento no se contempla, y de aquí a un año, pues yo creo que todavía va a ser difícil. Por tanto, en ese contexto, sabiendo que vamos a necesitar de pactos, que van a necesitar de pactos, pues hombre, pónganse a entenderse y póngase a acompañarse y no a pelearse, ¿no? Esa necesidad existía ya antes y no lo hicieron, por eso digo. Y en ese sentido, yendo a contracorriente y focalizándolo más en la actualidad, el que Alberto Núñez Feijóo no se haya quemado en el debate de su Estado-Nación con Pedro Sánchez, debatiendo con Pedro Sánchez, y haya sido Cuca Gamarra, yo creo que ha sido muy positivo para Alberto Núñez Feijóo, a pesar de lo que están diciendo muchos otros analistas políticos. Sí, tiene una doble vertiente. Por un lado, no le ha dado esa visibilidad que requería, bueno, pero la proyección, sentándose en el escaño que ocupaba Pablo Casado, y digamos, entrando en el hemiciclo, y mandando a su primer espada a defenderlo, la proyección que ha tenido Alberto Núñez Feijóo por el simple mero hecho de sentarse en ese escaño, de ir ahí caminando ahí como si fuera todo un líder de la oposición, pues la ha tenido. La proyección la ha tenido. Todos le interpelaban a él, y casi todos le interpelaban a él. Y casi todos le interpelaban a él, con lo cual esa proyección la ha tenido. Y sin embargo no se ha quemado en el sentido de que no ha tenido que debatir con Pedro Sánchez. Yo creo que el debate de su Estado de la Nación le ha permitido a Alberto Núñez Feijóo proyectarse como líder de la oposición y como posible futuro, según dicen las encuestas, como posible futuro presidente de España. Yo doy por hecho que Feijóo es el próximo presidente del gobierno. Sí, yo también lo doy por hecho. Doy por hecho. Pero vamos, como España es tan volátil... Bueno, todavía cuál será la aritmética parlamentaria que lo permita. Claro. Si esa mayoría absoluta, si esa suma con Vox, pero doy por hecho que Feijóo es el próximo presidente del gobierno. Yo también lo doy por Salvo y Dios quiera que así sea, porque si no Sánchez... Otro conejo de la chistera, director, salvo que Pedro Sánchez se saque otro conejo de la chistera. No, el Pedro Sánchez, el sueño que tiene es que Yolanda Díaz no sume, sino que multiplique. Que multiplique Yolanda Díaz, porque de llegar a acuerdos... Multiplicar es dividir. Claro, de llegar a acuerdos es mucho más factible que Sánchez. Esa extrema izquierda que dicen claro. que es la izquierda a la izquierda del PSOE, pero que es la extrema izquierda. Pero que hay sintonía entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Claro, sí. Hay sintonía. Pedro Sánchez le tocó pactar en la frente a Yolanda Díaz para convertirla en ese nuevo personaje político. Entonces, lo ideal, que no se está viendo, ¿no? Pero lo ideal sería para Pedro Sánchez que Yolanda Díaz, en vez de sumar, multiplicase, que multiplicase apoyos, me refiero, y que pudiese llegar a darse una nueva coalición, pero ya entre Yolanda Díaz, que es mucho mejor que con Pablo Iglesias. Es decir, dormiría mucho mejor, todavía mucho mejor Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, ¿no? Filosóficamente hablando. Perdón, no sabía de qué nos hablaba. Filosóficamente hablando, que luego me denuncian las feministas, y vamos, y eso sería el sueño de Pedro Sánchez, pero yo creo que no se va a dar. Yo espero, a mí me da terror que coja un Seat Ibiza y vaya a buscar a Susana Griso para empezar otra vez la Reconquista. O sea, pero escucha, pero este señor es capaz. Este hombre capaz es. Nos demostró ya que su diario de resistencia, aunque no lo haya escrito él, es cierto. No. O sea, pero es que aquella vieja máxima del que resiste gana, él la ha demostrado. Resiste y resiste y resiste y pelea y pelea y pelea hasta que vuelve a conseguir su objetivo. Sí, yo siempre lo refiero, es decir, si habéis leído... Es el empecinado. Siempre lo digo, absolutamente. O eso o el príncipe de Maquiavelo. Es decir, que es cabal, es directamente el personaje. Total. Bueno, y que luego, disculpen, y que luego... Lo ha demostrado, ¿eh? No, que luego, con la que está cayendo, con lo que ha caído, en Europa y que el PSOE, cuidado, tenga todavía por encima de 100 en las encuestas,
A mí me parece también de ciencia ficción, si no fuera porque el electorado, una parte del electorado del PSOE es tan fiel como forofo. Es una cuestión sociológica. Este forofismo que no le vas a cambiar. Yo quiero apuntar rápidamente un dato porque estamos escuchando reiteradamente, no, es que la culpa es de Putin y Zelensky, no solamente lo dice Pedro Sánchez, lo dicen también muchos comentaristas, ¿no? España tiene una inflación, lo ha ya confirmado el INE, del 10,2%. Bien, Alemania, 7,6% de inflación. Son datos actualizados. Esto es muy sencillo de buscar. Si lo he encontrado yo, cualquier persona lo puede encontrar. La inflación es alta en toda Europa, bien, pero la más alta es la española. España, como decía, 10,2%, Alemania 7,6%, Francia 5,8%, Italia 8%, Portugal 8,7%, Finlandia 7,8%, Suiza 2,4%. Estas son las economías más punteras de la Unión Europea. Bien, pues España es, de entre las economías fuertes desarrolladas, el país que más inflación tiene y con diferencia. 10,2%, doble dígito, algo que no tienen, insisto, el resto de países fuertes, de economías fuertes de la Unión Europea. No se vaya usted al hoy, que puede irse y salen esos datos, váyase antes de la pandemia, antes de Putin, antes de Zelensky, correcto, ya teníamos el 6,5, que era el más alto de Europa. Con el PIB le ocurre lo mismo. Pero incluso a día de hoy, a día de hoy, que efectivamente la guerra y la pandemia agravó bien, pero es que España es el país que menos crece, que más cayó, que menos crece ahora mismo. España es el país con mayor inflación, España es el país con mayor desempleo de toda la Unión Europea, España es el país con mayor tasa de miseria, con lo cual vamos a ver, que no nos cuenten cuentos, que España, si comparamos, pues efectivamente está a la cola, abajo de todo. Pero fíjate que es casualidad, abanderamos siempre todo tipo de rankings, exactamente, de la zona más marrón oscura de las tablas, ¿no? Pero es un malaje, eso es un malaje. ¿Por qué nos tiene que tocar siempre y padecer esto? O sea, si cuando hemos demostrado... Fernando, ¿no haberle votado? Esto es lo que me pasa, si es que yo me he arrepentido 40 veces. ¿Por qué nos preguntamos por qué nos toca este gobierno? Por mi culpa, por mi gran culpa. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Mire usted. Que la gente vote en consecuencia. Bueno, uno se usted, puede... ¿sabe qué le digo? No le vuelva a votar. Está claro, pero si es que me voy a ir a Ferraz mañana para preguntar a ver si puede sustituirle por alguien. Pues digo, para este señor. Porque, a ver... Hay muchos que querrían, pero no se atreverán a levantar el dedo, porque como se entere Sánchez se lo rebaja, se lo rebana. Directamente la piolan políticamente hablando. Lo que me voy a referir es que no podemos pasar por desapercibidos, ¿no? Sobre todo por la persona que ya ha demostrado por sí el poco coraje que tiene o el sentimiento que tiene hacia los demás. Es decir, tiene una capacidad brutal de asentir los golpes, es decir, de lo que le dan políticamente hablando, y reaccionar a las situaciones que tiene para perpetuarse y conseguir su propósito. Y la última puntualización, casualmente abanderamos el mayor rango de paro juvenil en toda Europa, en todo el mundo mundial. Que me encanta decirlo así. El mundo mundial. Y casualmente se le da una paguita de 200 euros. ¿Ya era la última puntualización? Ya, bien. Pues la cosa no acaba aquí, porque sí, ha terminado el debate sobre el estado de la nación, que Sánchez cree que ha culminado pues, con nota sobresaliente cum laude. La oposición cree que no, que ha suspendido estrepitosamente, pero él continúa con sus leyes ideológicas. Ya está con la ley de memoria democrática, con la ley trans, y tiene que recuperar otra vez la confianza en los separatistas, esa que se rompió con esas monitorizaciones de los teléfonos de Pegasus, ¿se acuerdan? Ahora tiene que ganarse otra vez a los separatistas, a los que ya tenía contentos, habiendo concedido los indultos a los sediciosos. Resulta que se vuelven a tensar las relaciones. Bueno, ya está preparando su próximo encuentro con Pere Aragonés, aunque eso sí, hoy ha habido una novedad. Resulta que el abogado de la Unión Europea le da la razón al juez Llarena en su demanda de extradición del fugado Carles Puigdemont. A lo mejor al fugado, que se escapó como un conejo escondido en el maletero de un coche, le vemos volviendo a España cargado de cadenas, es decir, esposado para sentarse en el banquillo de los acusados. Veremos lo que ocurre. Pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus
30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo, y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Quédate en casa con Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. ¿Se acuerdan del fugado Carles Puigdemont, al que la justicia española reclamaba y la justicia belga se negaba a entregar, igual que la de un Länder de Alemania? Bueno, pues ahora el juez de la Unión Europea resulta que le ha dado la razón al juez Llarena y eso abre la puerta a la entrega a España de ese fugado, de ese prófugo Carles Puigdemont. Veremos lo que ocurre, pero mientras tanto, Pedro Sánchez sigue con los independentistas tratando de seguir teniendo su apoyo en el Congreso. Esta mañana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya calentaba la maquinaria afirmando que existe un problema político en Cataluña. No existe otra manera de solucionar el problema político que existe en Cataluña. Tenemos que mirarnos a la cara, tenemos que ser capaces, desde posiciones muy alejadas, que es la que tiene el independentismo y la que tenemos nosotros en el gobierno, pero buscar puntos de encuentro. Lo que no ha pasado durante tantos años en Cataluña, que se rechazaban de inicio las posiciones del contrario, nadie se sentaba con nadie. Tenemos que apostar por ese diálogo, por esos acuerdos. Ahora entramos en esa reunión de los Pedros, de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, pero antes
tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Vayamos a la noticia destacada del día. Resulta que el abogado de la Unión Europea le da la razón al juez Llarena, con lo cual se abre, Sergio, la posibilidad de que veamos una solicitud de entrega del fugado Puigdemont y que ésta se produzca. Es que sería lo normal, lo que no es de recibo es que un país como Bélgica cuestione el estatus del Tribunal Supremo Español, que es un tribunal tan democrático como el belga, y un poco lo considere como una especie de democracia de segunda, que es un poco lo que venía a decir. No reconocía el delito y un poco no reconoció la jurisdicción. Básicamente lo que viene a decir el abogado: oiga, si usted está diciendo que España no fue una democracia y que la justicia española no funciona, pues oiga, dígalo claramente, no aproveche un caso para decirlo, porque en el fondo básicamente es eso. Bélgica no reconoce, porque la euroorden consiste básicamente, oiga, le hemos detenido, ponemos a disposición de un país hermano de la Unión Europea a este detenido, y es un trámite, y Bélgica ha hecho una especie de causa general contra la justicia española. Lo que pasa que, claro, Sergio, imagínate qué imagen debemos dar en el extranjero si juzgamos a unos individuos, les condenamos por sedición y luego les damos el indulto y les dejamos salir. La gente dirá, oye, ¿y usted para qué reclama para juzgarle y luego dejarle suelto? ¿Esto qué es? Eso por supuesto. Aquí básicamente el problema es los devaneos y los cambios que ha habido en Fiscalía, que ha habido en la Abogacía del Estado, en el tema de los indultos. Claro, si España es el primer país que no se toma en serio esta causa y que según los intereses del gobierno pues hace y deshace, claro, si ya entrada México es un Estado fallido, que encima, digamos, tiene cierta tendencia a no amar demasiado a España. En estos países frugales, Holanda, Bélgica, Dinamarca, pues no se acostumbra a tener una imagen de la justicia española y de las instituciones españolas como muy, muy positiva. Si encima, claro, de todos estos condicionantes, claro, ya el gobierno no se lo toma en serio y claro, y parece a veces que es el primer aliado de los indultados, de los sediciosos, es muy complicado que nos tomen en serio. Se juntan demasiadas cosas. De entrada ya haría falta que España dijera, oiga, hubiera puesto sobre la mesa desde el primer momento, esto es inaceptable, España es un Estado tan democrático, tan válido como Bélgica, como Holanda, como cualquier otro, y ese tipo de cosas no se pueden permitir. El problema es cuando hoy tenemos un gobierno que no se toma en serio a España, no se toma en serio el prestigio de nuestro país, y así estamos. Bueno, pues veremos qué es lo que nos depara esta novedad en la justicia europea, pero vamos a lo más inminente. Estamos en vísperas de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. ¿Qué es lo que podemos esperar de él? Bueno, yo solo espero que Pere Aragonés no le diga a Sánchez, aunque la reunión sea en Moncloa, oye, el móvil fuera. Recordemos que lo que le hizo Laura Vilagrá, la consejera de Presidencia, a Bolaños. Hombre, después de la experiencia con Pegasus, no me extrañaría que dijera móvil fuera y quítale la batería, ¿eh? Sí, pero es que como es en Moncloa, igual Aragonés dice, yo no entro si no es sin móviles. Claro, el problema es que estamos tan acostumbrados a las humillaciones. Recordemos que cualquier presidente de la Generalitat que se ha reunido con cualquier ministro o presidente o con lo que fuera, lleva el lazo amarillo en la solapa, que el lazo amarillo fue un insulto a España, porque viene a decir España fue un Estado no democrático que tiene presos políticos y por lo tanto mete en la cárcel a la gente por delitos de conciencia, cosa que es mentira. Si ya un gobierno como el gobierno de Sánchez siempre ha tragado con el lazo amarillo en la solapa de sus interlocutores, podemos esperar cualquier cosa. Oye, ¿qué me puedes decir de Gabriel Rufián? De moda últimamente por el debate del Estado de la Nación, por eso de exhibir balas. Creo que en Esquerra Republicana no están muy contentos con este tipo de numeritos, ¿no? Yo te puedo decir lo que yo creo que es mi intuición. Yo creo que Rufián empieza a estar muy cansado de Esquerra Republicana, no le está gustando los palos que le está dando su partido, incluso recuérdate que lo quieren apartar mandándole a Santa Coloma de Gramenet como candidato a la alcaldía, con lo cual va a ser un concejal de la oposición y va a ser un concejal en un pueblo grande, pero en un pueblo de Barcelona, fuera del Oropel y del altavoz que da el Congreso. Y yo creo que lo que está haciendo Rufián, que tiene muy buena prensa entre cierta izquierda radical a nivel nacional, o sea, Rufián ya no solamente es el líder de Esquerra en el Congreso, gusta mucha gente de Podemos, de las mareas, de los anticapitalistas, es una persona que gusta. No te extraña que esté ya empezando a buscarse acomodo en otra formación, viendo que en Esquerra lo ficharon por ser un charnego agradecido que le podía dar cierta buena imagen entre lo que ellos llaman charnegos, me refiero a Esquerra Republicana, ven que eso se está agotando y yo creo que es que Rufián, que ya huele que le quieren dar la patada, está haciendo estos numeritos para ver dónde se acomoda. Y mírate, escuchar las últimas declaraciones son en clave nacional, siempre hablando contra los poderosos, siempre hablando de política, digamos, de independencia habla lo justo, habla de temas que son más de la izquierda tradicional,
nacional. Con lo cual, no te extraña que le veamos en Podemos, en Sumar o donde sea. Bueno, por terminar, volviendo al encuentro de mañana entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, dice Bolaños que a través del diálogo todos alcanzan entendimiento. ¿Qué se puede dialogar con alguien, con una otra parte que lo único que pretende es algo inasumible, que es la secesión de una parte de España? Pero solamente es que, ya no solamente es que a futuro sea inasumible, es que a nivel de ya del día a día es inasumible que hablen con un partido que margina a centenares de miles de niños catalanes que son hispanohablantes y que no tienen derecho a recibir educación en su lengua, a pesar de que hay sentencias judiciales que les están desafiando. El problema es que están hablando con un partido que tiene TV3, que se gasta 340 millones al año en TV3 para que el puta España se diga en antena. El problema ya no es la independencia a 20, 30, 40 años. El problema es que Esquerra Republicana a día de hoy está vulnerando los derechos de catalanes y está insultando a todos los españoles, a día de hoy, no en el futuro. Con lo cual ya no solamente es que la independencia es inasumible, es que es un partido que odia a España, odia todo lo que huela a España y por lo tanto el gobierno de España no debería estar en absoluto negociando con gente así, con un partido supremacista que desprecia a todo el mundo que no es separatista. Con lo cual es un error clamoroso. Por un puñado de escaños que tiene el Congreso, pues mira, el problema es que claro, si están patando con Bildu, que son los herederos de una banda que mató a centenares de centenares de españoles, centenares de miles, no, perdón, centenares de españoles, por lo tanto, ¿qué podemos esperar de ya que pacte con Esquerra, que pacte con Compromís y toda esta banda de partidos que lo que quieren básicamente es romper nuestro país? Pues veremos con qué nos sorprenden. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por este apoyo que dais a la gente que estamos aquí en Cataluña sufriendo a esta banda. Siempre adelante, claro que sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Hugo. Qué bien se lo montó Puigdemont, ¿eh? Se lo montó de lujo, es decir, lió la Mundial, se escapó como un conejo, se lo montó, dejó tirados a sus compañeros que pasaron por la cárcel y se largó. Se lo montó de lujo, vamos. A mí lo que me parece increíble es que a día de hoy, incluso a día de hoy, sigue habiendo independentistas que lo sigan viendo como, vamos, como un líder independentista, que lo sigan viendo como una persona a respetar en el sector independentista. O sea, es verdaderamente increíble lo bien que se lo montó en Waterloo, vamos, y de alguna parte tiene que salir el dinero para mantener eso. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Es que esa es la cuestión, esa es la pregunta. Sigue la pista del dinero. ¿De dónde siempre sale el dinero para mantener a Puigdemont en Waterloo y al séquito de personas con los que está? Es decir, esa es la pregunta. Dicho lo cual, claro, nos decían que España era feixista, España feixista porque pedíamos que Puigdemont, entre otras cosas, pues viniese aquí a España a cumplir condena. O sea, porque esta es la cuestión, ¿no? Conforme al menos Oriol Junqueras, fíjate, se mantuvo aquí en España, se quedó aquí en España, cumplió la condena por sedición. Pero es que vamos, pues que Puigdemont ahí está, en Waterloo, se le va a acabar la fiesta. España, desde luego, como quedó demostrado en ese informe del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España no es feixista, España lo único que quiere es que se cumpla la ley, que se cumpla con su Estado de Derecho. Y eso es lo que se le está obligando, o lo que se está poniendo encima de la mesa a Bélgica. Ya está bien de la broma, ya está bien de no respetar nuestro Estado de Derecho, de no respetar nuestra justicia, porque eso no es de recibo, es evidente. Y eso es lo que puso de manifiesto el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni más ni menos, lo que es lógico. Yo me alegro que realmente sea así, que se reconduzca la situación, pero de todas formas tenemos una trayectoria. De verdad que yo no sé por qué no lo hemos montado mal o no lo sabemos defender bien, que mejor dicho. Sobre todo la forma en la que, ya no solo con el caso de Puigdemont, el señor este que se ha ido a buscar pelucas, allí no venga a ser, lógicamente, ajusticiado aquí por nuestra ley, ¿no? Es que ya lo hicieron etarras, es que se van allí. Claro. Se van allí, es decir, a la guarida del oso, a la guarida del lobo, ¿dónde va? O sea, ¿qué es ese país? O sea, digo, con todos los respetos, que yo quiero muchísimo a Bélgica y, por supuesto, respeto todo, ¿no? Pero casualmente, es decir, tenemos una trayectoria de todo el que se fuga de aquí de España cuando mete un delito, se va a ese país y se encuentra. Sí. Es decir, yo, a ver, por eso te digo que me alegro que la decisión que ha tomado ahora mismo el Tribunal de Justicia Europea sea un ejemplo y una dalí para que siempre no vuelva a ocurrir que gente fugada de la justicia de España vaya a aquel bello país y se encuentre en sus anchas. Y no sé qué etarra, no recuerdo el nombre de qué etarra, también hace poco tiempo, se le consiguió traer de allí, Juan Achaos,
Juan Achar fue uno de ellos, pero luego hubo otros, es decir, como hay tantos asesinos de estos de mierda, pues es literal, o sea, con lo cual que espero que sea una sentencia, una directiva que sea de obligado cumplimiento y que no vuelva a ocurrir situaciones ni como la de Puigdemont que te digo, el de las pelucas, o cualquier otro de todos modos, yo nunca entenderé cómo entre socios comunitarios se aplica eso de que usted está reclamando por un delito que en mi país no está tipificado, con lo cual no lo doy. No, perdone. Si el delito se ha cometido en mi territorio nacional, según mi código penal, y ese delincuente se refugia en su país, donde eso no es delito, no, usted me lo da a mí, porque el delito se ha cometido aquí. ¿Por qué tiene que ir a recurrir al derecho comparado para ver si en su legislación se acepta eso como delito? En la mía sí. Bueno, ¿no? Y para eso somos socios de la Unión Europea. Vamos a ver, no es lo mismo que un país donde es legal la ablación de clítoris de las niñas, esté reclamando a España, usted entrégueme a esa niña que quiero que venga aquí para que le hagamos una ablación de clítoris. No, estamos hablando de una Unión Europea que tiene unas legislaciones equiparables. Pero ¿no? estamos hablando de uno de los peores delitos que se puede cometer contra un Estado, que es el delito de sedición. Sí, al igual que el delito de golpe de Estado, está golpe de Estado y está sedición. Es decir, no estamos hablando, o sea, yo entiendo que se puede poner niveles, digamos, dentro del derecho, no es lo mismo un delito como eso, la ablación de clítoris o el robo, o sea, es decir, ante eso se puede ver, pero si se comete el segundo peor delito después del golpe de Estado que se puede cometer contra un Estado, oye, pues es que decir, no lo yo creo que es que hay justificación más que de sobra. Una legislación comunitaria, nada menos. Pues efectivamente es lo que hemos estado diciendo en este programa precisamente ya desde hace ya muchos meses, desde que se fugó el prófugo Puigdemont, que el mecanismo de la euroorden, de la detención europea de entrega, es un mecanismo que está precisamente en un Estado supranacional, como es la propia Unión Europea, para que se cumpla, porque son firmados por los 27 países de la Unión Europea. Como bien dice el director, y aquí mismo yo denuncié, y otros juristas también decíamos que no debería de entrar en el fondo de la cuestión ningún tribunal europeo cuando hay una extradición que directamente se pide desde un juzgado, en este caso desde el Tribunal Supremo, al país de donde está refugiado este hombre, ¿no? o prófugo, mejor dicho. Por tanto, no lo entendíamos y es lo que ha dicho el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como era evidente y como todo parecía. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como la justicia es lenta en general, no solo en España, pues este hombre vendrá a España y tendrá que ser juzgado aquí, pero, y espero que condenado por los delitos que él cometió. Y será luego indultado también. Pero el problema, claro, eso no lo dude, pero el problema, pero el problema es lo que ustedes han dicho. Mientras que viene o no viene, pues ha tomado el festín padre con dinero, efectivamente, que no creo que sea de su bolsillo, sino de todos los catalanes, que serán de todos los españoles, es decir, que también nos estará costando las fiestas de este hombre allí. Y por último, decir que efectivamente, lo ha apuntado Fernando, esto recordaba a cuando etarras de la época del plomo se refugiaban no solo en Bélgica, sino en el sur de Francia también, y los franceses miraban para otro lado, hasta que empezaron a asesinar y a tirar tiros allí en Francia, y se acabó con el santuario francés. Y dijeron a tomar por saco, ahora vamos a ver si hay un mecanismo para qué tal. Y de ahí vino también la euroorden. Por tanto, ¿qué queremos? ¿Prófugos por ahí con estados que sean un nido de terroristas o de delincuentes? Pues como no creo que Bélgica quiera eso tampoco allí, pues no tendrá más remedio que acatar la ley y traer aquí al prófugo Puigdemont. Y sobre todo por una cosa, decir una cuestión sencilla, es decir, yo creo que por la propia seguridad jurídica, que tenemos en nuestro país, es decir, mire usted, aquí no cualquiera que la comete se va a otro país, se va a un tercero y se refugia. Y tenemos últimamente, pues la verdad, desgraciadas pues situaciones no iguales, pero nosotros hemos acogido aquí a gente que a lo mejor no debería estar aquí y haber pasado aquí, haberse incluso operado en hospitales públicos aquí. Si habla usted de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, efectivamente, él fue el propio gobierno que lo introdujo clandestinamente en España. O sea, es que eso ya reza el rizo. Permítame, señor director, que haga alusión a ese tipo de cosas, porque eso ya no es que sea un crimen de Estado, pero es un poco de irresponsabilidad, ¿no?, de alguien de ahí arriba, ¿no? Mire qué consecuencias tuvo en nuestras relaciones bilaterales. Le cayó
cayó la del pulpo a quien a lo mejor menos tenía que haber hecho ahí o que menos tenía, o de realmente haber costado muchísimo. Mira, el ejemplo, señor director, lo tenemos en lo que hemos visto hace recientemente en el Ejecutivo en Londres. Es decir, Boris Johnson fue el primero que dijo, hasta aquí he llegado. Lógicamente no tengo me acompaña la gente que ha apoyado y me ha apoyado políticamente hasta llegar a Downing Street y está clarísimo que hasta aquí he llegado a decir... Se resistió hasta el final, ¿eh? Sí, pero hasta su propia mujer le tuvo que decir, cariño, déjalo ya. Pero eso se refería al alcohol, al licor, no, eso no era eso. No, se refería a deja ya el cargo. A mí ese hombre... Los de su propio partido le estaban haciendo la vida imposible y él se aferraba. Bueno, y al final su dimisión también fue en diferido, ¿no? Sí, pero en diferido... Dimito, pero ya en otoño, cuando si eso busquéis a otro ya... Pero a mí me encantaría que en la Moncloa hubieran puesto ese canal, cuando salió en directo, que allí donde vive en Mordor, o sea, en las tierras bajas... En Moncloa no sintonizan ese canal. No, claro, pero sobre todo en el momento en el que dice, bueno, pues vengo a entregar, es decir, hasta aquí ha llegado, es decir, lógicamente, y nos estamos desviando del tema, sí que creo que es para el bien de todos y sobre todo como un plan, creo que necesario para decir, bueno, pues si usted lo ha cometido, pero claro, el problema que tiene es que luego llega aquí y si el gobierno de turno le indulta, pues es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y qué imagen damos al exterior con eso? Bueno, pues que estamos solicitando la entrega de un delincuente para en otro territorio. El problema, mira, y luego nos dirán, pero ¿para qué le quieres? ¿Para juzgarle, meterle un ratito en la cárcel y luego sacarle y tratarle como a un héroe y como a un político de pleno derecho? ¿Para eso te lo estoy entregando? Hablaban ustedes antes del aforamiento y estaban ahí debatiendo si venía a cuento, si no. La figura del indulto es una de las figuras que viene además de hace cientos de años, que es retrógrada, que no tiene ningún sentido en una legislación donde efectivamente ya existen los beneficios penitenciarios, donde existe la remisión incluso. Y un Estado de Derecho. El indulto solamente puede tener sentido ante que la justicia, siendo implacable, deba condenar a alguien por una cuestión jurídica necesaria, a unas sabiendas de que esa persona actuó con las mejores intenciones de la ley. Y entonces, que la condena sea inevitable jurídicamente, vale, pues para eso está el indulto. No para perdonar a tus amiguetes o a tus socios y además, comprar votos perdone, director, es que el indulto tiene una cuestión que para, además, hacerse efectivo, tiene que pedir perdón, tiene que estar el arrepentimiento de los reos. Y todos estos sediciosos no han dicho, dice, lo volveremos a hacer. Esos indultos fueron en contra de la decisión y del Consejo del Tribunal Supremo. En contra del criterio del Supremo, correcto. En contra, y esto yo creo que es la base, es lo básico para poder decir que esos indultos son ilógicos. O sea, ir en contra... Está politizado. Lo que hablábamos antes, o sea, ir en contra del Tribunal Supremo. Bueno, mira, eso le pasa a Puigdemont por no levitar como Delcy Rodríguez. Si levitase, vamos, podrían ir aquí por España, pisar espacio... Sin pisar territorio español. Sin pisar territorio español. Eso le pasa a Puigdemont por no levitar como Delcy Rodríguez. Eso es lo que hace cuando va a Perpiñán. Dice que eso es la Cataluña Nord, cuando en realidad es Francia, levita, ¿no? Bueno, claro, estoy en Cataluña, en la Cataluña Nord. La Cataluña es, efectivamente, hay que levitar. Y sobre todo porque también el indulto, como bien ha dicho mi querido compañero y jurista, don Carlos Lacaci, lleva una connotación política, una connotación no solo política, sino también social. Es decir, el indulto se utiliza y es una de las figuras más antiguas, creo que hay en el derecho. Una de las fuentes del derecho, es la costumbre, desde la época de los romanos, cuando se liberaba un preso el Viernes Santo, ¿no? Y en eso se basa, tú lo sabes, nuestro sistema, ¿no? La costumbre, son los principios, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa, que es cuestión de que se debe tasar y lógicamente se debe poder establecer, ¿no? Pero no lo llevemos como la figura, fíjate, ¿a quién salvo? A Cristo, a Barrabás, ¿no? Es decir, os acordáis, ¿no? La ley en el momento, sino, es decir, que socialmente, lo primero, el arrepentimiento del reo, que ha sido condenado, es decir, que aquí no es que esté investigado o no es investigado, condenado. O se ha recurrido una sentencia en una instancia mayor para poder, es decir, y se ha revocado ni de coña. Aquí estamos ante, es decir, el indulto de un delito, y en el Estado, como bien has dicho antes, Gridugo, de los más graves que hay, es decir, junto al asesinato, el terrorismo, delito, es decir, y claro, el hazmerreír que luego causa, claro que es un circo, no dejamos de tener un circo siempre, políticamente hablando, porque esto es una cuestión política, ya no jurídica, que cumplido, no sé cuánto tiempo cumplieron condena los tres, los 3 años. No llega a 3 años, me parece, ¿no? Los sediciosos. Los sediciosos, no llega a 3 años. Y se presenta, lógicamente, por el propio gobierno, bueno, pues ahí tienes el matiz y la tilde, no.
la pedazo tilde, el acento, encima de decir, qué borregos sois, si yo soy de un país exterior. Y yo veo eso decir, pues mire, no me venga usted con sardanas así. Nunca mejor dicho. Ahora, pese a que pueda ser, y mal que nos pese, indultado después, este hombre lo que tiene que estar es ante un juez, ante un tribunal, claro, por la seguridad jurídica, por ley Eso es y por justicia. Y a los cargos que ya tuviera por ese intento de golpe de Estado, ese delito de sedición, habría que sumar el de fuga a la justicia, ¿no? Por supuesto, bueno, sí. Prófugo de la justicia. El de prevaricación. Sí, aparte de todos los... porque no hay una cuestión económica. Todos los que tuvieron, pero además a se le suma una cosa que en otros no se ha dado el caso, que es haberse dado a la fuga estando a la reclamado por justicia, ¿no? Sí, correcto. Pero lo lógico, efectivamente, es que le viéramos esposado enfrentándose a un tribunal español. Eso sería, como le ocurriría a cualquier mortal. Claro. Porque nosotros no pagamos Hacienda y nos vienen a buscar para esposarnos a casa, vamos. Es decir, pues, prácticamente. Entonces, como le ocurre a cualquier mortal, oye, o la justicia es igual para todos como piden estos, o no es igual para todos. Y desde luego aquí no está siendo igual para todos. Ya, pero ahí ya venimos otra vez al tema a referir el anterior del bloque que hemos comentado antes, es decir, los dos tipos dos niveles de justicia que hay, el TSJ y quien de alguna forma juzga a nuestra clase política y quien juzga al resto de los comunes de los mortales. Lo ordinario no está politizado y las altas esferas están politizadas. Os digo una cosa, a cualquiera de los que estamos aquí en esta mesa y los señores que me están viendo o están escuchando, estoy seguro esta noche, si ustedes cometen un delito y se fugan a Bruselas, mañana están detenidos y puestos a disposición por la Interpol. Sería ya difícil, 48 horas. Querido Fernando, fugarse incluso, claro. Porque en la frontera directamente. Pero para ti, para mí sí, pero para otros es evidente que hay algunos que hasta incluso pasan con bolsas de dinero a Andorra. Seguro que esta noticia es muy mala en un día como hoy, ¿no? En vísperas de que Pedro Sánchez reúna con Pere Aragonés, saber que la justicia en Bruselas está mirando con buenos ojos las tesis del juez Llarena, ¿no? Es mala noticia para ellos, ¿no? Hombre, bueno, desde luego, pero la cuestión yo creo que sencillamente ni se tratará. O sea, ni se tratará. O sea, viendo un poco cómo es Sánchez, tal, es que ni se va a tratar. O sea, no le compensa a Pedro Sánchez va a intentar improvisar. Es más, intentará alargar esto para que le toque ya al siguiente gobierno. ¿Y qué le va a prometer Pedro Sánchez a Pere Aragonés? ¿Qué le va a prometer? Bueno, lo que le va a prometer es que si llega aquí a España y si finalmente es juzgado, el indulto. No, pero al margen de Puigdemont, ¿qué le va a prometer a Pere Aragonés? Bueno, pues querido director, lo de siempre, claro. dinero, más competencias, más lengua, menos lengua en castellano, no te preocupes qué tal, es decir, ir rompiendo las instituciones y la lealtad institucional de España allí en Cataluña. Pero vamos, que lo básico, lo que va a intentar Pedro Sánchez es alargar todo esto y, vamos, intentará también pedir a la justicia que dilate todo para que le toque todo el petate al siguiente presidente del gobierno, y ya está. Si esa es la cuestión. Y sobre todo porque hasta ahora le ha ido bien, y de hecho ya queda poco del Estado de Derecho y sobre todo del Estado de lo que se llama democracia, lo que entendíamos por democracia. Sí. Ahora mire usted en cualquier tipo de medio de comunicación, red social o cualquier tipo de agencia que tienes siempre la traba, la apuesta, es decir, tanto que se quejaban ellos de que si con Franco había censura, y ahora mismo son los primeros que ellos censuran. Es decir, están consiguiendo de una forma directa, clara y nítida lo que ellos han propuesto. Es decir, desmembrar un Estado, un Estado que se supone que era único, o sea, que era uno libre y ahora no lo es. Claro. Pero fíjense que en el gesto que tuvo Rufián, en su estilo macarril y matonista, ¿no? Porque parece en fin, las formas de este hombre es todo menos educado, sí. Parece que trabaja en un sitio de boxeo. Pero bueno, le pones así normalmente le hacía gestos y le hacía guiños a Pedro Sánchez, pero claro, el gesto con las 3 balas ahí, que fue la primera vez que de verdad he visto cabreado y contrariado a Pedro Sánchez en el Congreso. Nunca le he visto cabreado por el Partido Popular, ni por Podemos, ni por Vox, ni por nada. Ahora a este sí le tocó las narices. Y se las tocó porque es su socio, efectivamente, porque no se lo esperaba y porque este socio, que nunca fue socio de fiar, se ha dado cuenta que ya le descuenta. Es decir, que va, como ha dicho el titular, o sea, a ver dónde se agarra, a ver dónde se cobija, ¿no? Le descuenta 1 por la falta de credibilidad que tiene Pedro Sánchez y le descuenta 2 porque las encuestas, como venimos hablando en todo este programa, pues ya le dan como claro perdedor y ya damos por hecho que el futuro presidente no va a ser Pedro Sánchez, con lo cual ante eso pues estamos viendo ya unos socios que, por cierto, han vivido de lujo durante el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, nunca vivieron tan bien ni los de Bildu, nunca vivieron tan bien ni los de RC, nunca vivieron tan bien los de Junts
sus percances, o sea, nunca vivieron tan bien en su vida toda esta gente con todos los privilegios que le ha dado Pedro Sánchez como hasta ahora, pero desde luego, claro, ya está en fase de descuento. Pedro Sánchez está en fase de descuento y son conscientes de ellos y por eso están ya en modo electoral, tanto Podemos como sus socios. De todas formas, cuando ya sabéis lo que pasa cuando un barco se hunde, lo primero que salta... Las ratas. Sí, sí. Ya está. En fin, veremos qué es lo que ocurre y se lo iremos contando. Don Hugo Pereira, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Fernando Fanego, por haber estado con querido nosotros. director, Gracias, Carlos Lacaci, Javier, por muchas gracias. acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros. Ya lo saben, no se vayan lejos, que ahora viene la película. Esta noche, Doble Venganza, una de acción que nos traslada a un pueblecito al norte de California donde la paz y la tranquilidad se ve interrumpida cuando dos hermanos atracan una sucursal bancaria. Cuando se disparan las alarmas tratan de huir, pero se lía una ensalada de tiros enfrente de la cafetería y uno de ellos muere y también una chica que se encontraba en esa cafetería. No les cuento más porque les gustará la película. Disfruten de ella, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.